Hola amigos, hoy trataremos sobre un paper bastante interesante. Un paper sobre morfogénesis. ¿Qué es la morfogénesis? Bueno, la morfogénesis es el proceso mediante el cual a partir de una célula única inicial se termina generando un ser vivo, digamos, en su forma adulta. El paper trata de hacer una analogía computacional con este proceso. Notar que es un proceso bastante interesante, bastante enigmático, porque hay que considerar que una sola célula inicial, chiquitita, contiene en sí misma toda la información que permite el desarrollo del ser vivo final, duplicándose a sí misma y tomando decisiones locales también. A medida que va creciendo el individuo, cada célula que forma parte de ese individuo toma decisiones sobre cómo va a seguir su reproducción, su duplicación, su cambio de estado, en base no a la visión global del ser, sino en base a sí misma, a lo que está pasando en sí misma y a sus vecinas. Entonces, a partir de decisiones locales, se logran fenómenos emergentes globales, y que se estudia mucho eso. Hay muchos procesos de ese tipo en la naturaleza, que son muy estudiados porque justamente no resulta casi nunca claro cómo esas reglas, primero entender las reglas locales y después cómo esas reglas locales generan el fenómeno global, en este caso células, que terminan generando seres completamente complejos. ¿Cómo es la organización? ¿Cómo se pusieron de acuerdo en esa creación? ¿Qué es lo que está dentro de la célula que permite todo ese desarrollo? Bueno, un modelo típico y muy usado en computación para, a través de reglas locales, obtener fenómenos globales son los autómatas celulares, que consiste en una grilla, un arreglo de objetos. Cada objeto puede tener algunos estados, generalmente, uno la puede visualizar como una imagen, como un arreglo de puntos, donde cada uno de los puntos, cada uno de los objetos puede cambiar su propio estado, y para eso se mira a sí mismo y mira a sus vecinos y nada más. Toma una decisión con algunas reglas que se le dan para decirle, bueno, mi estado tal va a ser tal cosa dependiendo de cómo están mis vecinos. Un ejemplo típico es el juego de la vida, creo que se llama Conway el autor, búsquenlo en internet. Se ha jugado bastante con el mismo, que se generan diferentes tipos de objetos y de dinámicas que exceden a las celdas, a partir de celdas con reglas locales muy, muy sencillas, que generalmente cuentan cuántos vecinos tengo alrededor, si tengo tantos vecinos sigo vivo, si tengo menos me apago, o en realidad cambio mi estado. Les dice el juego de la vida porque un estado es de vida y otro estado es de muerte, pero bueno, es esa idea. Se juega mucho con eso. Los autores han tratado de ver qué reglas podían a mano hacer para obtener diferentes objetos y cómo podían ser algunas configuraciones iniciales en toda la grilla, armar una especie como de patroncito que, aplicando esas reglas locales en cada punto, permitiera obtener otros patrones mediante mucha prueba y error. Lo que proponen los autores del paper es generar automáticamente las reglas locales a partir del patrón global, lo cual es muy interesante. Imagínense, la analogía biológica sería extrema, sería, tengo este ser vivo final. ¿Cómo debería ser la célula inicial, y en realidad cada una de las células, qué programa, qué genoma debería tener para que a partir de una célula única obtener todo este objeto final? Cabe pensar que dentro de la célula no hay tampoco, eso me excede la biología, pero yo supongo que la información de cómo llegar hasta está muy comprimida, que es como un algoritmo, algunas reglas, alguna información inicial que de alguna manera, que son simples de alguna manera respecto al objeto final, ¿no? Bueno, en este caso ellos dicen, en la analogía computacional, utilizan un dibujo. Te doy un dibujo final y yo quiero obtener las reglas del autómata celular que a partir de un solo punto encendido me permita llegar a este dibujo final. Sería una regla, se aplicaría primero al punto S, se genera algún micro patrón que se aplica de vuelta a la regla a todos esos puntos del patrón, y así va creciendo el objeto hasta el final.
Y bueno, de eso se trata. Las reglas que se obtienen automáticamente es una red neuronal. La regla local termina siendo una red neuronal y se calcula la misma a través de una optimización típica de Deep Learning, a través de un cálculo, una optimización usando descenso de gradientes. O sea, el método estándar de redes neuronales para lograr esta forma final. Veamos el paper, veamos de dónde sale. Al paper llegué a través de una persona muy importante en inteligencia artificial, como es Andrés Karpathy, el líder de Tesla. Tesla es la empresa que hace autos solares y autos inteligentes, posiblemente la empresa que en algún momento logre el desarrollo del auto autónomo, que se conduzca a sí mismo, la empresa de Elon Musk. Y esta persona está a cargo de ese desarrollo de inteligencia artificial, o sea, un proyecto muy importante, y todos sus posts son más que interesantes, tienen mucha información de primera, los papers que recomienda la persona a seguir y a ver lo que hizo previamente, inclusive antes de Tesla, porque, bueno, es brillante el hombre y con grandes aportes. Tenemos entonces el paper recomendado, está en Distill, ahora hablaremos de eso. Y él hace un desafío que me ha interesado bastante. Propone un metaproyecto. Cuando alguien habla algo de meta, se refiere a algo que se refiere a objetos o a sí mismo o a objetos del mismo tipo. Por ejemplo, metadatos terminan siendo, ¿qué es un metadato? Es un dato que describe datos. Un dato que hace referencia a datos. Es datos sobre los datos. Metadatos. Implica esa autorreferenciación. Él menciona un metaproyecto porque lo que propone es generar redes neuronales usando redes neuronales en base a este paper. Como este paper genera un gráfico a partir de una red neuronal de reglas locales, píxel a píxel, él quiere hacer un mecanismo de crecimiento de un cerebro, haciendo analogía entre el cerebro y la red neuronal. Dice, yo tengo una red neuronal que, por ejemplo, clasifica imágenes con muy buena calidad que existen en este momento, o una red neuronal que controle un animal virtual, que también existen, digamos, o sea, objetos simples pero que son controlados en sus movimientos por una red neuronal. A partir de alguna de estas quiero obtener otra red neuronal mucho más chiquita que actúe sobre elementos locales, individuales, y que actuándose y aplicándose así repetidas veces sobre objetos básicos, me genere como si fuera el crecimiento del cerebro. Lo cual me pareció maravilloso y algo que capaz que en el futuro indague un poco. Pero bueno, veamos el paper. Como dijimos, el paper está en Distill. Distill es un lugar donde se hacen publicaciones de Machine Learning, aprendizaje automático, bastante nuevo. La idea es que, bueno, los papers que se publican acá, similar a los papers que por ahí se están publicando en el sitio, utilizando las herramientas de publicación de GitHub. En este caso, que sean modernos, de presentación moderna, dinámicos, que tengan videos, que tengan imágenes, no como un paper, y que también tengan aplicaciones interactivas para poder ir viendo de qué se trata lo que están describiendo. En el comité de estas revistas está Andrés Karpathy mismo, o sea que, y otras personas de mucho prestigio, Goodfellow, que es la persona que inventó las redes generativas adversarias, algo muy usado para generar cuadros y cosas por el estilo, para imitar estilos, bueno, que posiblemente veamos más adelante. Bengio, que ha ganado, bueno, uno de los grandes líderes del Deep Learning a nivel mundial, ha ganado el premio Turing hace poco, junto con otras dos personas, también muy capas. Sé que, bueno, el comité es buenísimo y posiblemente todo lo que esté publicado acá sea de gran calidad. Y pasemos al paper. El paper, bueno, dice que es un modelo de morfogénesis, o sea, de generación de una forma, a partir de algo básico. Ya apenas encontramos una aplicación interactiva que describe más o menos de qué se trata esto. Tienen 3 tipos de modelos, tienen diferentes parámetros y tienen diferentes imágenes objetivo. Voy a elegir, sus modelos son
los que ellos desarrollaron. Tienen uno que es de crecimiento simplemente. O sea que a partir de la celda inicial activada, obtiene la imagen final. Y lo que pasa luego no importa, capaz que la imagen final, porque esto es a lo largo del tiempo, ¿no? Aplicando la red neuronal se genera la imagen, se sigue aplicando la regla y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Es solamente crecimiento, su objetivo es llegar al objeto. Están los persistentes, que son modelos que ellos trataron de encontrar ese problema, de que pasaban cosas con el ser cuando llegaba a su madurez, por ejemplo, seguía creciendo indefinidamente, cosas así. Buscaron algo persistente. Cuando llegue a mi forma adulta, que luego permanezca así, aplicando la misma regla como si fuera un punto fijo, que se quede en ese lugar, que el objeto permanezca igual, aplicando reglas locales en cada célula, digamos, pero que ya no modifique el objeto. Y los regenerativos, que serían modelos que crecen, que también persisten, se mantienen de la misma forma, pero que también, si vos los dañás de alguna manera el objeto, se reconstruye a sí mismo de vuelta. Pero en este caso, bueno, vamos a ver un regenerativo. Vamos a ver la carita. Notemos que empieza con un punto negro. Y ya enseguida, a medida que pasa el tiempo, ya estamos en el paso 11, 4 pasos por segundo. Cuando estamos en el paso 11, ya ha generado una serie de patrones alrededor. Esta es la célula inicial y estas son células vecinas que van cambiando su estado, ¿no? Que se fueron activando por la presencia de la célula inicial, posiblemente. Fueron tomando de alguna manera vida, pero alrededor de esta célula. O sea que es como una especie de que las células que están alrededor de las otras células son las que se van activando y van cambiando su estado, aplicando que para cada cambio de estado se aplica la red neuronal estudiada. Y veamos cómo sigue el proceso. Hasta que de a poco se va llegando a la forma final del objeto. Vamos a aumentar un poco la velocidad. Bueno. De a poco va convergiendo. Este es el modelo regenerativo, lo cual implica que, bueno, por un lado vemos que creció, logró, digamos, de alguna manera algo parecido a la forma final, ¿no? Acordemos que empezó con un punto negro y aplica reglas locales, o sea que acá, todos estos lados, todo se aplica reglas locales, no hay nada que está mirando el objeto final, aunque claro, en la regla local está codificado, digamos, de alguna manera, cómo llegar, de alguna manera, pero algorítmica posiblemente. Bueno. Puede tener también obviamente, es un fenómeno de este tipo, notemos que acá curiosamente, de alguna manera se unieron los ojos. Pero bueno, como es regenerativo, supuestamente, si le hago clic acá, ahí está, de alguna manera lo perturbo, y como es regenerativo debería reconstruirse con cierto éxito. Bueno, vemos que no ha sido muy exitoso hoy el desarrollo de este objeto. Pero bueno, es bastante interesante igual y sigamos viendo. Tengo ganas de ver solamente un modelo de crecimiento. Que bueno, básicamente lo que vamos a ver es crecer el objeto. Capaz que este modelo genere un objeto más... O capaz es una cuestión del azar. No importa. Tenemos el objeto. Notar que esta gente también subió el código en una notebook de Colab. Y acá tenemos, bueno, tenemos varias cosas con esto. Primero que proveen todo el código fuente de lo que está pasando en el paper, de lo que está mostrando, lo cual es ultra interesante. Después que lo suben en una notebook. La notebook es un mecanismo, es un medio muy lindo para presentar información y también para investigar. ¿Qué sería una notebook? Sería un documento, como un documento, no es como Word, pero imaginemos como un documento complejo, que tiene texto, que tiene imágenes, videos, todo eso está en un notebook.
O sea que uno puede abrirlo, ir leyendo las cosas, pero también de vez en cuando tiene porciones de código que se pueden ejecutar y ver el resultado. O sea que el documento, aparte de toda la información que presenta, permite ejecutar código y también permite modificar el código si uno quiere, o sea, hackear de alguna manera el documento y ver el resultado. Jugar con el código. En este caso, todo el código de esta investigación está en una notebook, o sea, un documento que vamos a poder explorar y modificar y ver los resultados, por lo menos capaz que en este video explorarlo solamente, un poco. Colab, bueno, y para investigar también sirve mucho porque en una notebook uno puede jugar mucho. Uno puede ir describiendo lo que hace, como cuando programa usualmente, pero también puede ir insertando porciones de código, y lo que es muy piola es que mantiene el estado. O sea, si uno tiene una porción de código que demora mucho tiempo, la ejecuta una sola vez, se genera todo el estado que uno necesita, y luego abajo puede seguir jugando sin necesidad de volver a crear de vuelta estos objetos que requieren mucho tiempo. Lo cual, si lo hiciéramos de manera con programas, con scripts, habría muchas demoras, si tuviéramos que ejecutar cada vez el programa cada vez que queremos hacer algo. Y si estuviéramos en otro ambiente que no fuera, que también es interpretativo, en el cual se mantiene el estado, pero no es tan bueno en respecto a visualizar y conservar lo que se hizo previamente y modificarlo, y relanzarlo, reejecutar partes. Bueno, este es mucho más flexible. Y Colab es un servicio de Google que permite subir las notebooks de uno y ver las notebooks de otros, usando una máquina que el mismo Google te da. O sea que es una cosa maravillosa. Hay muchas notebooks que requieren GPU, o sea, requieren procesamiento típico del que hacen en Deep Learning, o sea, usar, digamos, la capacidad de las placas de video avanzadas para hacer cálculos matemáticos, Graphic Processing Units. Una vez se nos dispone de estos aparatos, aunque muchos sí, tengo que confesar que yo, por lo pronto, no tengo placa NVIDIA, así que no puedo hacer esos experimentos, pero sí los hago muchas veces a través de Colab y cosas así. Posteriormente, entonces, abriremos esto para ver qué código nos ofrecen. Bueno, febrero del 2020, el paper. Una descripción del contenido de lo que quisieron hacer. Describen un poquito eso, que los organismos vivos vienen de células iniciales, de huevos, que es una habilidad básica de la vida, morfogénesis, y que son toma de decisiones locales. Bueno, más o menos lo que estuvimos hablando. Habla sobre la capacidad de reparación de estos organismos, que son robustos frente a perturbaciones en algunos seres, ¿no? Hay seres que se recuperan a sí mismos. Bueno, y dice que el rompecabezas más grande del campo es descubrir cómo el colectivo de células sabe qué construir y cuándo parar. Es eso. Cómo la cosa local termina siendo esta cosa, cómo se construye, cómo sabe qué tiene que construir y, bueno, cuándo parar el proceso. Dice que esto sería útil. Por un lado, bueno, está la medicina, que quiere el tema de la reparación, de todo el tema de los tejidos dañados, de los órganos dañados, y la posibilidad de reconstrucción de los mismos, que se investiga sobre eso, la posibilidad que el mismo cuerpo lo regenere, o regenerar el tejido de alguna manera, para luego poder implantarlo, o trasplantarlo. Descubrir cómo se hace este proceso, cómo actúa, cómo incentivarlo es de mucha utilidad para la medicina. Por eso este modelo, es un modelo, pero es una especie como de aporte en ese camino, de ver cómo funcionan estas cosas. Y también dice que sería interesante para crear, digamos, bueno, la biología del desarrollo que dicen acá, o sea, eso, que es una intención de construir seres, ¿no? O construir diferentes tipos de objetos a partir de células, pero haciendo especificaciones. Esto ya sería una cosa mucho más avanzada de bioingeniería, pero que también hay gente que está interesada en cómo están codificadas las cosas para poder hacer esta clase de enorme desarrollo, ¿no? Que ya son medio
tocando todos los límites biológicos. Y bueno, y también tiene que ver con ciencia de la computación y robótica, porque tratan de aplicar los mismos procesos para mejorar, digamos, lo que es la computación y la robótica. Por ejemplo, en este caso, la sugerencia de Karpathy de generar un cerebro a partir de poco puede llegar a ser interesante para muchas cosas a futuro, ¿no? Relativo al desarrollo de la inteligencia artificial. El modelo. Bien, el modelo dice que estamos hablando de autómatas celulares, como dijimos, a partir de una sola célula va a reproducir un patrón multicelular en una grilla 2D. Para definir el autómata celular vamos a especificar los estados posibles y la función de actualización. Habla de que para los estados posibles trata de usar números continuos, valores continuos. ¿Por qué? Porque si utilizan valores continuos, la función de actualización puede ser una función diferenciable. Y acá vamos al caso de por qué necesitamos que sea diferenciable la función. Porque, bueno, justamente diferenciable quiere decir que va a ser componente de una red neuronal que se va a poder optimizar, generar sus parámetros, optimizar para llegar al resultado final, entrenarla recurriendo a todas las herramientas y paradigmas del deep learning de redes neuronales, que sería básicamente tener la red neuronal, que consiste toda de elementos diferenciables, tenés un resultado, tenés resultados, objetivos, la red neuronal te produce cosas, tus objetivos son otros, pero podés calcular el error entre ambos, y ese error lo podés propagar a todos los parámetros de la red neuronal aprovechando el gradiente. Y para ese gradiente, para esa propagación, necesitas que todo sea diferenciable. Es todo un proceso de optimización que se llama de descenso de gradiente, que requiere que todos los componentes sean diferenciables. Entonces lo están haciendo de esa manera, quieren que sea diferenciable, y en algún lado decía algo de la capacidad de ser diferenciable que permite eso, permite aplicar este proceso. Y también el modelo a ser diferenciable, bueno, permite incluirlo en algo más grande, que también, un modelo más grande que también sea posible de entrenar usando descenso de gradientes. Es como y eso actualmente se llama programación diferencial. Es lo que están haciendo en Deep Learning, combinan diferentes modelos, son todos diferenciables, son diferentes los modelos. No es lo mismo una red convolucional que una red recurrente u otras cosas, pero mientras sea diferenciable pueden combinarlo todo de alguna manera, asociarlo a un objetivo final y calcular todos los parámetros necesarios para cumplir el objetivo o para acercarse lo más posible al mismo, con este mecanismo tan piola que se ha venido desarrollando para redes neuronales. Entonces, bueno, acá hay una descripción gráfica de la actualización del modelo, o sea, del paso del modelo hacia su siguiente etapa, o sea, de una célula a 2 o 3, o de varias, el crecimiento paso a paso. Y acá hay algunas cosas ya que se pueden ver. El estado de la célula, cada píxel no tiene solo los 3 colores, digamos, y el nivel de transparencia, sino que tiene 16 valores, de los cuales 3 son los colores, 1 sería el grado de transparencia del color, pero que en este caso se utiliza como un indicador de si la célula está viva o no, o sea, de si modificar el estado o no. Eso permite, digamos, porque a todas las células, a todas las grillas, a todas las celdas, se le aplica la función de actualización. Pero hay función de actualización que no querés que pase nada, y fuerzan a que no pase nada, haciendo que su transparencia sea 0, y la de sus vecinos. Si la célula y sus vecinos están todos en 0, en transparencia, o sea, en su indicador de vida, acá no pasa nada. Y acá sí pasa porque no. Pero tiene muchos más datos, ¿no? Tiene 16, o sea, tiene 12 datos de más. Esos 12 datos, ¿por qué los incluyeron? Porque la información de alguna manera tenés que indicar dónde estás, qué estás haciendo, de alguna manera, en qué lugar estás. Por ejemplo, estás construyendo el ser estás
estás en la pierna. Tiene que haber alguna clase de notificación para que la célula local sepa o tenga alguna idea de que está ahí y que está en otro lado y que tiene que construir de alguna manera, porque verde hay en todos lados, pero es diferente un verde acá que un verde acá, ¿entendés? Capaz que un verde acá requiere que las vecinas sigan construyendo y un verde acá, o sea, esos 4 colores capaz que no dicen mucho. Los otros 16 valores, los otros 12 valores están para ir notificando, para haciendo como un gradiente, haciendo una expansión de información desde la información inicial para que se sepa más o menos, en base a la información la de sus vecinos, qué es lo que tiene que hacer. Porque si no, solamente con los colores parece que sería muy complicado. Habría que ver cuántos canales mínimos, capaz que ellos lo hicieron seguramente, pero también es interesante ver cuál sería el mínimo de canales que permite que la red neuronal, propagando esa información, llegue al resultado final. Después amplían la información de alguna manera, porque esta es la información de un solo píxel, y acá este vector de percepción ya incluye información de todos los píxeles vecinos, y para eso aplica filtros fijos. Aplica 3 filtros y aplica, aprovecha y es todo también diferencial, ¿no? Aplica 3 filtros, utiliza una convolución 2D para esos 3 filtros y para cada píxel llega a muchos más valores. Por un lado los píxeles iniciales, los 16, y por otro lado determina el gradiente, determina qué tanto varían los vecinos en color, y no solo en color, sino en cada uno de estos 16 valores respecto al vecino que tiene, o sea, esto es sobre el en X, sobre el en Y, o sea, en la dirección X y en la dirección Y, en la dirección horizontal y en la dirección vertical, cómo vienen cambiando, cómo es el gradiente, cómo es la derivada del valor en cada dirección. Y con eso de alguna manera están viendo cómo viene la tasa de cambio con respecto a los vecinos. Esa información de gradiente que se utiliza para tomar la decisión de actualización del estado. Acá estaría. Tiene primero una red neuronal densa que toma todos estos valores que serían, creo que son, en algún lado estaba, creo que son 48. Sí, son 48. Toma estos 48 valores, a través de una red densa obtiene 128 valores, le aplica una no linealidad, después aplica otra red densa de 16 valores, llega a estos 16 valores. Que estos 16 valores son valores que se van a aplicar, son 16 de vuelta, o sea, los mismos 16 de acá, que se van a aplicar a la imagen previa para obtener la siguiente imagen, ¿no? Y esto se aplica, digamos, hay una cosa muy utilizada en redes neuronales que es el dropout, que muchas veces hay un problema en el entrenamiento. Cuando estás entrenando una red, la red se ajusta demasiado a lo que está viendo y después no puede trabajar con cosas que no vio. Entonces uno de los mecanismos que se utiliza es dropout, que es de alguna manera ir poniendo en cero algunos parámetros de vez en cuando mientras se va entrenando de manera aleatoria para forzar a que la red sea más general, básicamente. Acá se hace una especie de dropout, o sea, no todos los píxeles se actualizan en la siguiente etapa, sino algunos de los píxeles. Y eso se determina acá, en esta regla estocástica. Y finalmente se pasa al siguiente valor. Esa sería la regla. Entonces el estado de la celda, acá refiere que están los 16 valores, 3 son de color, está el alfa. El alfa determina cuáles están vivas. Acá está lo que yo decía respecto a la vecindad. Hay celdas que están maduras, o sea que su valor alfa es suficientemente grande. Hay celdas que están creciendo, su valor alfa no es tan grande, pero sí el valor alfa de sus vecinos. Entonces son la frontera. Y estas también están activas para aplicar la regla. Y las que están vacías, ni su valor, ni el valor de sus vecinos da como que están vivas, entonces en esta celda no se hace ningún procesamiento. Acá habla sobre los 12 canales que les estaba comentando que se requieren para dar información. Dice que no tiene un significado predefinido, pero la regla de actualización, o sea, la red neuronal decide cómo los va a usar.
se pueden interpretar como concentraciones de químicos, potenciales electrónicos, o sea, voltajes, o cualquier otro mecanismo de señalación que sea utilizado por las células para orquestar el crecimiento. En términos de la analogía biológica, todas nuestras células contienen el mismo genoma. El genoma sería la regla de actualización, de alguna manera, es lo que permanece en todas las celdas, y son diferenciados por la información que está codificada en la señalización química, que reciben, emiten y almacenan internamente, o sea, los vectores de estado, el valor de la celda, que es lo que va difiriendo y bueno, y se va propagando a los vecinos. La regla de actualización. Se aplica la misma operación a cada celda. Esta operación solo depende de un pequeño vecindad de la celda, de 3×3. Es muy parecido a la convolución y habla de la percepción, o sea, la percepción es la generación a partir de los 16 valores de esos 48 valores, que toman en cuenta cómo varía la vecindad, cuál es la derivada de la vecindad en cada punto, en las dimensiones X e Y. Y bueno, ya hay una función en Python de percepción, genera el Sobel y lo aplica como, bueno, es una descripción, no es Python, o sea, es Python, pero no, estas funciones no creo que estén en el código, es una simplificación. Pero cómo obtiene el valor de percepción después de aplicar las cosas y representar los valores de los vecinos. El valor de actualización, o sea, la red neuronal, cada célula ahora aplica una serie de operaciones al vector de percepción, que consiste en bloques de programación diferencial, como por ejemplo convoluciones 1×1 y no lineares ReLU, que podríamos llamar la regla de actualización, o sea, una red neuronal. Acuérdense que la regla de actualización es aprendida, pero que cada célula la ejecuta, o ejecuta la misma. Ahora, la red neuronal que parametriza esta actualización tiene aproximadamente 8.000 parámetros. Ahí tenemos entonces, en esos 8.000 parámetros, sería el genoma, en 8.000 parámetros está codificada la información de cómo a partir de una sola celda obtener toda la imagen. Ahora la imagen creo que era de 64×64, y tiene 3 valores de colores. O sea que una imagen, digamos, extendida completamente, su información se puede representar en 12.000 valores. De alguna manera, posiblemente, bueno, es bastante parecido el número 8.000 de parámetros al número 12.000 finalmente, que existe finalmente, pero bueno, lo que quiero decir es que, bueno, acá tendría que investigar más y tratar de entender más de si es necesario tener la misma cantidad de información global, de la descripción global, adentro de cada red neuronal, o sea, meter tanta información y por qué, digamos, y de qué manera, o si se puede achicar, que yo esperaría que se pueda comprimir y tener mucho menos parámetros ahí abajo. Porque, por ejemplo, yo podría tener alguna regla muy tonta que me tome la coordenada, no sé, habría que ver cómo hacer las cosas, pero podría yo jugar un poquito y tratar de meter toda la imagen adentro de una función de actualización y tratar de forzar para que cuando encuentre un punto la genere, ¿no? No se obtendría el mismo resultado. Pero bueno, esto es para divagar un poco. Acá está la actualización estocástica, porque esta es la actualización que ya menciona. Bueno, no es mucho, ¿no? Aplica, ¿cómo sería la actualización? Aplica la red neuronal densa, aplica ReLU y aplica otra densa, y ya está. Y ahí obtiene cómo modificarlo. Modifica solamente en la mitad de las veces, solamente la mitad de las celdas las modifica. Y esta es la actualización estocástica, lo que es parecido al dropout. Y luego viene el mask. Queremos modelar el proceso de crecimiento que empieza con una sola célula y no queremos que las células vacías participen en la computación. Esta es la máscara de si están vivas o no.
toma el valor de alfa de ella y de sus vecinos usando un max pool de redes neuronales, de deep learning. O sea, toma el máximo, son cálculos de máximo de zonas, de vecinos, y dependiendo si ese valor supera cierto umbral del alfa, se la determina como que están vivas o no. Bien, y empezamos con los experimentos que hicieron. Ya tenemos experimentos, tenemos videos, tenemos 4 experimentos y algunos datos finales. Pasaremos entonces a hablar del experimento 1, que es aprender a crecer. Para aprender a crecer, tiene un solo punto, aplica la red neuronal n veces, y llega a alguna imagen determinada, que se compara con la imagen objetivo, y el error ese que se obtiene se utiliza en backpropagation para ajustar todos los parámetros para que la siguiente vez que se aplique al mismo punto de algo más parecido. O sea, entrenamos entonces al autómata celular para obtener la imagen final, después de un número de actualizaciones determinado. En este caso el número está entre 64 y 96. O sea, a partir de un punto se aplican entre 64 y 96 pasos y se espera llegar a la imagen final. Y muestran los resultados. Ahora veamos en estos resultados lo que está mostrando. Acá, en este punto verde es el final de estos 64, 96 iteraciones. O sea que en este rango es donde la red neuronal aprendió a generar la forma. Cuando llega acá, ya debería estar generando las formas determinadas. Pero luego vemos lo que pasa en el tiempo a medida que va pasando el tiempo. Cómo se sigue aplicando la regla y se generan cosas. En algunos casos el objeto desaparece y en otros casos el objeto se vuelve medio tipo una pesadilla, ¿no? Entonces empiezan con el experimento 2, que es lograr que persista, que una vez que llegó a la forma definitiva siga ahí. Entonces una forma de entender este experimento, porque es inestable, es tomar un paralelo con los sistemas dinámicos. Ellos quieren entonces obtener un sistema dinámico que satisfaga ciertas propiedades, que pueda primero crecer desde el patrón inicial, desde el punto al patrón objeto, lo que se logra en el experimento 1, pero también quieren evitar la inestabilidad que observan. O sea que se debería lograr que el patrón objeto sea un punto fijo, digamos, del sistema, de alguna manera. O sea que cuando el sistema se encuentra con patrón, devuelve el patrón de vuelta, como si fuera una especie de identidad. Se queda ahí, no sigue innovando. Una estrategia que dice que podrían usar es dejar que siga en el tiempo, que siga, o sea, dejar que supere las 96 iteraciones, que llegue a 120 y en 120 forzarlo a que vuelva al patrón, a objeto. Y así. Lo que pasa es que, bueno, eso requiere mucha capacidad de cómputo, porque cuantas más iteraciones pasan, la propagación hacia atrás en redes neuronales es muy costosa. Entonces fueron con otro mecanismo que es un pool, que básicamente la idea es, le van enseñando a la red neuronal que si empieza el punto negro, que llegue al patrón determinado. Pero que si empieza del patrón determinado, que llegue también al patrón determinado. También en 64, 96 pasos, no más. Entonces la red aprende esas dos cosas y en realidad lo que ellos hacen es más gradual, digamos, y posiblemente permita converger, porque capaz que esto que estoy diciendo yo no permita, pero muestran resultados intermedios. O sea que la red neuronal empieza en punto, genera algo parecido al lagarto, y en las próximas iteraciones le dicen, bueno, si encontrás eso que es algo parecido al lagarto, hacé que sea el lagarto. Entonces para los pasos intermedios también le explican y la fuerza en la que aprenda cómo pasar de acá hasta el patrón final en 64 pasos. Y acá ven, bueno, estos son ejemplos
del pool. ¿Cómo que tienen el pool? Es que tienen un pool en realidad. En vez de decirle el caso inicial, el caso final es siempre el mismo. Es el lagarto final en este caso. Pero lo que le van jugando a la red neuronal le van cambiando el gráfico inicial, el estado inicial. A veces el punto y a veces entonces arman un pool de posibles casos iniciales y al azar van tomando. A veces elige el punto, pero a veces elige un lagarto intermedio, a veces elige el lagarto final o algo parecido al lagarto final y se la entrena con todas. Se le hace que vayan partiendo de diferentes lugares con la esperanza de que la red aprenda cómo hacer las cosas. En este pool se van mostrando todos los casos iniciales posibles que le fueron mostrando. Bien. Y acá se muestra cómo funciona la red en diferentes pasos, o sea, diferentes entrenamientos. Cuando pasaron, acá hay 4 redes diferentes. Una fue entrenada 100 veces nomás, otra fue entrenada 500 veces, otra 1000 veces y otra 4000 veces. Y muestran cómo empieza desde el punto y qué es lo que hace. La que fue entrenada 100 veces todavía no tiene mucha capacidad de crecimiento ni de regeneración. Y bueno, finalmente la que fue entrenada 4000 veces, o sea que se le presentaron, digamos, 4000 casos, por así decirlo. En realidad pueden ser más, me parece, de pasar del punto al lagarto, o de lagartos intermedios a lagartos. Finalmente logra llegar a la forma definitiva y mantenerla. El experimento 3 es aprender a regenerarse. Lo que ya vimos. Mirando a la red anterior, se dan cuenta ellos que si agarran el objeto, le pegan un tiro, le pegan un tajón, le sacan una parte y siguen aplicando la regla a partir de ahí, hasta acá llega un crecimiento. Acá le quitan la mitad de abajo. Si le aplica la regla, lo que viene después aplicando la regla no está tan bueno. Por ejemplo, acá se generan cosas medias extrañas. Entonces ellos quieren que sea más persistente. Pero ¿cómo lo logran? Y hablan de los seres vivos que se regeneran, ¿no? Es otro problema. Una cosa es crecer. Una cosa es crecer y quedarse ahí. Y otra cosa es aprender, porque ese crecimiento fue normal. Ahora aprender cómo regenerar una parte, ¿no? Y por lo que vimos, si bien mantiene cierta idea del objeto, no es completamente robusta. O sea, robustez, una pérdida. También una capacidad muy, muy interesante, ¿no? Para un sistema. Y dicen, bueno, que depende del objeto, algunos son mejores que otros. Por ejemplo, el lagarto aprendió bastante a regenerarse. Fíjense acá, le sacan esta mitad o esta mitad, no importa, y se regenera. Siempre vimos lo mismo, una regla que es aplicada a nivel local, mientras que otros no. Entonces, como entrenamos nuestro sistema para tener un punto fijo en la forma final, en general el sistema dice que una vez que es dañado va a tender a una reacción no destructiva, no autodestructiva, que es lo que estamos viendo. No desaparecen, tienen una tendencia a la forma final. Algunos de estos sistemas pueden gravitar a capacidades regenerativas, pero nada los previene de tener otros comportamientos, como crecimiento descontrolado, que no respondan al daño, o sea, que permanezcan dañados o que se autodestruyan. Entonces, bueno, lo que hacen básicamente para lograr esta capacidad es meterle más casos iniciales de vuelta respecto al patrón. Habíamos empezado que desde el punto a la imagen final. Luego querían que sea estable, entonces desde diferentes etapas de crecimiento a la imagen final, incluyendo desde la imagen final a la imagen final. Que la red aprenda a hacer todo eso, para que no meta la pata, para que no crezca de más. Y luego le empezaron a meter, también aparte de eso, le meten imágenes finales o imágenes intermedias a las cuales le sacan partes. Entonces las van entrenando. Y para que llegue a la imagen final. Si te saco una pata, la imagen final. Si te saco esto, la imagen final. Acá se ve en el gráfico. Estas son las diferentes, arriba son los diferentes casos iniciales que le van poniendo y abajo los casos, lo que logra hacer la red neuronal en la reconstrucción. Y vienen acá 3 casos en los cuales constantemente le están boicoteando y anulando diferentes partes como entrada para llegar a una salida adecuada.
Bueno, después del entrenamiento que hicieron, muestran el resultado bastante positivo. Y bueno, finalmente hacen el experimento 4, un experimento que a mí no me resultó tan llamativo, pero como su información de vecinos son dos gradientes en X en Y, y eso se utiliza como información para el crecimiento, se dieron cuenta que si ellos, en vez de mirar en X y en Y, rotan de alguna manera ese cálculo de derivadas para que calcule derivadas en cualquier dirección de la imagen, si aplican esas reglas de derivadas, las van torciendo y van corriendo el eje de las derivadas, van corriendo la imagen también que se termina generando con crecimiento. Y finalmente una serie de referencias bastante interesantes, algunas y otras sobre lo que estuvieron haciendo. Algo de interés podía ser que por ejemplo, que hay estudios que relacionan las redes convolucionales con los autómatas celulares. O sea que estuvieron haciendo de alguna manera algunos autómatas celulares neuronales. Pero bueno, hay muchas conexiones y dicen que, bueno, utilizando otra terminología, su autómata celular neuronal podría ser renombrado como redes neuronales convolucionales residuales recurrentes con un dropout per píxel. O sea que de alguna manera se puede especificar completamente usando deep learning o código y terminología de redes neuronales. Y lo que acá parece interesante es notar que es tanto lo de residual, todavía carezco un poquito de la información. Sé que residual es eso, es calcular. En vez de un valor final, calculan el residuo que le van a aplicar en las diferentes etapas, ¿no? O sea, para modificar un poco de etapa a etapa, no calculan el lagarto final de etapa a etapa, sino que calculan qué modificación hacer el lagarto. Y eso de alguna manera tiene beneficios que por ahora no estudié. Pero sí mezcla convolucionales con recurrentes, lo cual es muy interesante. Porque entonces dice que la regla convolucional dice que la misma regla se aplica en toda la imagen. De alguna manera dice eso, convolucional. Que son reglas que se aplican localmente, pero a lo largo de toda la imagen la misma regla. Eso es convolucional y lo que estuvimos charlando. Pero también recurrente quiere decir que la misma regla se aplica a lo largo del tiempo, que es también, y se utilizan las dos cosas para el entrenamiento. O sea, se entrena una sola red neuronal, tiene que ser la misma red, tanto a lo largo del tiempo como a lo largo del espacio, convolucional y recurrente, para obtener el resultado final. O sea que bastantes cosas se están integrando aquí. Y el dropout ese que habría que ver por qué se le hizo necesario. Ellos justifican el dropout diciendo que bueno, el sistema que se está modelando biológico, esto es etapa por etapa en el autómata celular, todas al mismo tiempo se le aplica la actualización. Dice que un sistema biológico, no, las células, cada una tiene su tiempo de actualización, que no están sincronizadas con un reloj. Para simular eso, dicen, hacen este dropout, o sea que algunas células se actualizan y otras no, de manera aleatoria. Pero yo creo que también puede ser que tenga que ver con un problema de convergencia y que tuvieron que hacer sí o sí el dropout. Todo esto para explorar, para chusmear. Habla de las redes neuronales de grafos, también muy interesantes. Y habla justamente de que hay una especie de algo parecido en las redes neuronales de grafos para armar fenómenos globales a través del intercambio de mensajes, también para revisar. Y bueno, y ahí estaría terminando lo que sería la descripción del artículo, de lo que me parece interesante del artículo. Podemos ver un poco el código en Colab, de paso vemos un poco Colab, una breve descripción. Este sería el ambiente de Colab. Como ves, tenemos texto en algunos momentos y en otros momentos tenemos código que se ejecuta. Por ejemplo, acá tenemos funciones Python.
Esto es un texto descriptivo. Acá tenemos varias funciones que las voy a ejecutar acá. Cuando la ejecuto, Colab automáticamente me conecta a un servidor GPU en Google, que utiliza Python 3. Esto es código Python 3. Me está conectando al sistema conectado y lo está ejecutando. Esto solamente son definiciones de funciones auxiliares para gráficos, videos. Hay muchos videos, mucha generación de videos en esta notebook, mucha generación de gráficos, bastante interesante, muchos trucos. Utilizan librerías piolas e interesantes como MoviePy, que bueno, es para estudiar y considerar porque lo hacen todo en el script, digamos. Todos los gráficos se generan acá, no utilizan herramientas externas ni nada. Acá algunos parámetros, por ejemplo, cuántos valores en el canal. Acá con esto uno podría jugar y meter menos valores. Esto, o sea, esta notebook permite hacer un montón de experimentos que podrían ser parte del comienzo de un siguiente video. Ver qué pasa si hacemos diferentes cambios de parámetros. Bueno, acá permite elegir si la red es generativa, persistente, y dependiendo si es generativa, persistente o que se regenera, determina si vamos a dañar alguno de los patrones. Esto sería que se degenera, iniciales. Si vamos a utilizar un pool, esto sí es persistente o se regenera. Bueno, y como vemos está todo el código. Acá hay más útiles, con imágenes, con cosas así. Y el modelo de la red neuronal que se aplica localmente. Acá está la gran parte de la magia. Está utilizando Keras. Se utiliza TensorFlow, que es la librería o una de las librerías principales en Deep Learning, TensorFlow y PyTorch. Y utiliza Keras para simplificar. Es una API que está por encima de TensorFlow que permite simplificar mucho las cosas. Y bueno, tenemos entonces el modelo. Acá está el modelo. Cómo se define, y es más o menos lo que habíamos visto antes en el pseudocódigo. Una convolución 2D que tiene al final una no linealidad ReLU y que tiene como salida, bueno, una convolución 2D de una dimensión. Eso es la forma, termina siendo una red neuronal densa pero aplicada a cada píxel. Que toma, ya sabemos que son 16 los canales, ya lo habíamos visto antes, que toma 16 de entrada y larga de 128 de salida. A esto le sigue otra red neuronal, otro componente de la red que sale hacia los 16 canales, que no tiene activación al final y que está toda inicializada en 0. Había un tema con eso que no, en este momento no recuerdo. Y bueno, este es el modelo. Después la función de percepción, donde crea los filtros de Sobel, o sea, los filtros que calculan las derivadas. Crea el filtro que es identidad, o sea que devuelve los mismos 16 valores iniciales. Les aplica el ángulo, los combina todos y hace una convolución con todos esos, obteniendo todos los resultados, o sea, obteniendo los 48 valores resultantes de la percepción. Todo de una manera diferenciable. Noten que utiliza TensorFlow a cada rato. Eso es para asegurar que esté integrado con la librería, inclusive que es una función TensorFlow. Y después la ejecución. Bien. Y termina el modelo. O sea, uno que lo crea, el modelo básico. La percepción y la función. La función calcula la máscara, que ya habíamos visto el tema de la máscara, utilizando máximo de vecinos, la máscara de vida, hace la percepción, aplica el modelo directamente, esta es la máscara probabilística, o sea, sería como especie del dropout, genera valores aleatorios y se fija si son menores de la probabilidad de actualizarlo, y bueno, y actualiza el valor actual, el valor anterior, la imagen anterior la actualiza con la modificación que calculó con la red neuronal y aplica la máscara de si tiene que hacer dropout o no. Finalmente
aplica una máscara de vida, que es una combinación de la máscara antes de todos los cambios, con una máscara al final de todos los cambios de vida, y terminó el tema. No hay mucho más que eso. Obviamente bastante tiene su código, ¿no? Pero es maravilloso como está resumido todo acá en estas pequeñas partes. Y viene el entrenamiento. Utilidad de entrenamiento, una clase que da el soporte al pool, o sea, a los diferentes valores iniciales con los cuales se va a entrenar la red. Una función que crea, que daña las imágenes, o sea, les mete círculos a las imágenes. Y bueno, otras más. Una visualización de cuál va a ser la imagen final. Inicializa el training, la función de costo, que es la comparación de las dos imágenes, el modelo lo crea, utiliza Adam como optimizador, o sea, algunos parámetros, acá la tasa de aprendizaje, crea el pool inicial y bueno, ya directamente me parece que va al entrenamiento, ¿no? Claro, este es el entrenamiento en sí. Hace 8000 pasos, ¿no? En cada uno de los pasos obtiene un batch de 8, depende de cómo lo configuramos en los batch, se le van a ir metiendo no solo el punto inicial, sino otros valores, y algunos de los cuales inclusive se pueden llegar a dañar, y hace un paso de testeo en cada uno de los 8000, o sea, le aplica la función, el train step. Train step bueno, no, el paso de testeo elige qué tan largo va a ser el camino, entre 64 y 96, aplica en el camino, el largo del camino aplica el autómata celular, calcula la pérdida, la diferencia que hay entre ese resultado y lo que uno busca, obtiene el gradiente y lo aplica con Adam, el gradiente, para modificar los pesos del autómata celular, o sea, los pesos de la red neuronal. Y acá vamos viendo el resultado. Este es el batch, antes y después. Está bien, de vez en cuando muestra el batch actual, cómo viene. Y notemos que acá se está haciendo todo porque en este batch previo tenemos deformaciones, tenemos puntos aplicados. Y notamos cómo va cambiando lo que se le va poniendo de entrada, lo que va generando de salida, ¿no? Que todavía estamos en 200 pasos, ya hay 200 iteraciones, de 8 imágenes cada una, y bueno, todavía no logra llegar en estos 64 o 96 pasos, no logra llegar a generar la imagen definitiva, pero va trabajando. Estos son 8000, así que no creo que... Todo a través de la nube, ¿no? A ver si mejora un poco. Si no, volvemos en un rato. Acá ya hay algo parecido. A partir de un punto hay algo parecido al renacuajo. Bueno, y después un montón de... cierto código para generar videos, para generar figuras, las cosas que están en el paper. Muchos modelos preentrenados que los tienen en un sitio en GitHub para todos los diferentes emoji, que lo utilizan para hacer las diferentes animaciones que vimos acá. Todos los videos y todo lo que vimos en el paper lo generan en esta notebook. Hay mucho código de generación de videos, de modificación de input, para lograr todo lo que se estaba viendo. Y al final unas demos interactivas que estas las tendría que revisar un poquito más porque me parece que es una combinación con JavaScript. Que JavaScript que utiliza TensorFlow y que por ahí esto no lo estoy pudiendo evaluar en este momento. ¿Cómo va esto? Bueno, 400 y pico, va casi terminando. Bueno, amigos, esto sería por hoy lo que resulta de interés. Espero les haya gustado el paper, que hayan entendido un poco la explicación.
En el siguiente video sobre este tema, de morfogénesis parte 2, posiblemente agarre esta notebook, pruebe otros valores, haga algunos experimentos con la misma y veremos qué más se puede hacer. Nos vemos.